Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o en su caso, noches para todos ustedes, queridos catequistas. Vamos a adentrarnos a esta tercera sesión que, como adelantábamos, nos hablará de las notas características de la Iglesia, esas que confesamos en el credo, que rezamos todos los domingos y que nos deben también iluminar sobre el ser eclesial. Estas son la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Muy bien, pues continuamos. Vamos a comenzar con la primera. La Iglesia es una. En primer lugar, tenemos que decir que se llaman notas a los criterios para discernir la identidad de la Iglesia fundada por Cristo. Nuestro credo que encontramos sintetizado o en él encontramos sintetizado el símbolo niceno constantinopolitano, confesó a la Iglesia una santa, católica y apostólica. Este credo es fundamental porque a partir de ahí nosotros tenemos clara nuestra profesión de fe, aquello en lo que creemos. Y como adelantábamos en el primer apartado, es sumamente indicativo que el tema de la Iglesia aparezca también en nuestra profesión de fe. Ya lo aclaramos, ¿verdad? En la primera unidad. La Iglesia, aunque nosotros confesemos que creemos, no lo hacemos en el nivel que rendimos nuestra fe a Dios, ¿verdad? Creemos en la Iglesia o creemos en la Iglesia y creemos en la Iglesia porque es de Dios y para Dios, decíamos. Pues bien, pero es indudablemente también cierto que esta comunidad de seguidores de Jesús tiene una importancia singular en el designio salvífico de Dios. El Concilio Vaticano II habla de la única iglesia de Cristo, que en el símbolo confesamos con estas notas, una santa, católica y apostólica. Lumen Gentium número 8. ¿Qué quiere decir la unidad? A propósito, pues nosotros más bien vemos cuando entre cristianos nos ponemos a pensar sobre nuestra realidad, cómo hay muchas confesiones sobre Jesús, ¿verdad? Podemos mencionar a los protestantes que están presentes en nuestras comunidades, que a veces van creciendo. Podemos mencionar a la iglesia anglicana, a la iglesia ortodoxa, tantas confesiones a veces distintas a la iglesia católica. Cómo pareciera que más que unidad vemos pues diversas doctrinas, diversas maneras de entender lo que Jesús nos quiso decir. Sin embargo, tenemos que decir, Jesús no quiso fundar muchas iglesias. De hecho, era difícil la argumentación, recuerdan en la unidad pasada, en la segunda, cristológica, nos hacía ver que el reino de Dios es el tema central y en torno a la realización del reino surge esta comunidad. Mucho más difícil es decir que Jesús quiso fundar o establecer varias comunidades distintas entre sí. ¿Qué tenemos que decir? Pues bueno, esta intención de Jesús por fundar, por conformar una comunidad, tiene que ver pues con todo su actuar mesiánico. Como adelantábamos, esta iglesia tiene una estructura donde Pedro es el portavoz. La iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Si ustedes se han dado cuenta, aquí aparece un verbito, un verbo que no es el verbo ser, sino el verbo subsistir. La iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica. Esperaríamos que dijera la iglesia de Cristo es. Recordemos que el Concilio Vaticano II es un concilio que tiene como tema principal la iglesia. Y cuando se da la realización de este concilio, del año 1962 al año 1965, curiosa y significativamente, no van a ir solamente delegados católicos, obispos, teólogos, cardenales, también son invitados representantes de otros credos.
Esto con la intención, bueno, pues de entablar relaciones ecuménicas, pero también de que pongamos en común aquello en lo que tal vez tenemos más de unidad entre todos los cristianos. Y justamente van a surgir diversas constituciones, documentos donde el tema del ecumenismo, donde el tema de la unidad será abordado en toda radicalidad. Y nos damos cuenta de esto. Jesús quiere una iglesia. Jesús quiere que todos seamos uno como Él y el Padre. Entonces ahora viene la pregunta, ¿dónde está entre la diversidad histórica posterior, ¿verdad?, de iglesias? ¿Dónde está esa iglesia que Cristo quiso fundar? ¿Y por qué nosotros decimos que esa iglesia reside, esa iglesia subsiste con la católica? Bueno, en primer lugar, señalamos que de algún modo esa iglesia que se ha dispersado y que hoy encontraría vestigios también en otras profesiones de fe, no la podemos negar, ¿verdad? Dice el Concilio Vaticano II en un documento que se llama Unitatis Redintegratio, que todas las confesiones cristianas tienen elementos de salvación y de verdad. Esto pues ya nos llama la atención, ¿verdad? En los años 60 decir esto era mucho más avanzado que ahora. No quiere decir que da igual estar en una religión en otra, porque sí se puede entender y entonces iríamos en contra del espíritu del concilio. No, lo que dice esta constitución, lo que dice esta eclesiología, es que inclusive en aquellas sectas o congregaciones que no son católicas, por participar de los elementos de santidad de la única iglesia de Cristo, pues en ella residen también estos elementos de salvación y de verdad. Es decir, que de algún modo el evangelio llega también a los hombres por medio de ellos. Pero ojo a lo que sigue. Es en la iglesia católica donde se encuentran la plenitud de los medios de salvación con los que Cristo enriqueció a su iglesia. Esto hay que subrayarlo. ¿Por qué? Porque aunque las sectas que conocemos tengan algunos elementos de salvación y de verdad, lo que sí es cierto es que la plenitud, la totalidad de los medios únicamente está en la iglesia que Cristo fundó, en la iglesia católica, en la iglesia de los apóstoles. ¿Quiere decir esto que somos superiores a ellos? No, no quiere decir esto. No quiere decir que somos mejores, quiere decir que nosotros tenemos un compromiso todavía más grande, porque Cristo quiso dotar a esta comunidad de todos los elementos necesarios para salvarnos. Por ejemplo, aquí podemos citar algunos brevemente, ¿verdad? El Evangelio, esa estructura apostólica, los sacramentos, la vida de gracia, tantas cosas. Hay muchas sectas que sí, es verdad, meditan acerca de lo que significa la palabra de Dios, tienen esta experiencia de seguimiento, pero no tienen, por ejemplo, los sacramentos, o no todos los sacramentos, algunos nada más el bautismo, otros algún memorial sobre la Eucaristía, pero hasta ahí llega. Les pido una disculpa por las campanas que sonaron, están aquí al lado en el templo de San José. Por si alguno se perdió, estamos hablando acerca de los elementos de salvación. Por lo tanto, la plenitud de los medios se encuentran en esta iglesia y es lo que le da la unidad. Por un lado, la voluntad única de Dios por salvar a la humanidad, por entablar un diálogo salvífico con el hombre. Lo veíamos, es un solo designio salvífico de Dios, es una sola comunidad. Históricamente se ha fracturado, sí. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que estamos llamados todos los cristianos? Lo que, como se titula ese documento, ¿verdad? Unitatis Redintegratio, que quiere decir, pues, restituir la unidad que teníamos al inicio.
Nadie puede afirmar coherentemente que Cristo fundó varias iglesias. Esto es insostenible. ¿Por qué? Porque Cristo murió para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Es cierto que estos factores históricos han llevado pues a una disgregación de la única iglesia, sí, es verdad. Pero esto más bien contradice el espíritu del Evangelio, donde somos llamados a la unidad. Hoy en día, pues todos sabemos, el diálogo ecuménico no solamente se traduce en documentos que puedan formular distintas confesiones conjuntamente, sino que también se traduce este diálogo en actitudes de encuentro, de no condenación, de tolerancia también. Y el tema de la religión hoy en día no puede ser un motivo de separación entre familias, entre pueblos, entre iglesias, ¿verdad? Más bien, el tema de la separación debe ser un motivo de diálogo y de tratar de encontrar aquellos puntos que nos unen. Es una tarea, es cierto. El diálogo ecuménico no solamente es un punto que debemos alcanzar, no, es un transformar día a día aquello que Jesús nos dice sobre el hermano, ¿verdad? Tengo también otras ovejas que no son de este redil. También a esas tengo que llevarlas y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo pastor. En Juan 17:21 tenemos un fundamento bíblico insoslayable acerca de esta unidad de la iglesia. Que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros. Fíjense la profundidad. Antes de estas palabras, digo, antes de partir al Padre, en esta oración, después de la última cena, de Jesús a solas con su Padre, pide porque aquellos que van a continuar su misión por los siglos sean uno. También nosotros debemos integrar esta oración todos los días en nuestra vida, ¿verdad? Que a pesar de nuestras diferencias seamos uno. Jesús para ellos da a los suyos su gloria, el resplandor y poder de su amor eterno. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. La unidad de la iglesia aparece así ante el mundo como un signo para la fe. La realización de esta unidad tiene como fuente principal al Espíritu Santo. Es una tarea humana, pero también un don. Entonces hoy en día, pues sabemos que la verdad salvífica, la verdad del Evangelio, que es la verdad también que da sentido al hombre, no podemos imponerla a nadie. La verdad, el Evangelio se proponen y entre más bellamente se haga, entre más adecuado a este principio de verdad se haga, pues entonces tendrá resonancias en la respuesta del corazón de los hombres. La verdad se propone, no se impone. La palabra de Dios es así, ¿verdad? Al servicio de la misma palabra de Dios, por eso está la iglesia. La iglesia no está por encima de la palabra de Dios, no, sino estamos nosotros en este sentido, junto con la gracia que se nos da en los sacramentos, al servicio del anuncio del Evangelio. Por ser católicos y tener en principio estos elementos salvíficos con los que Cristo dotó a su iglesia, no somos automáticamente mejores que los demás, ni estamos automáticamente, por decirlo así, salvados, ¿verdad? La filiación que nosotros hemos recibido en el bautismo es una filiación dinámica que está llamada a crecer día con día, que nos llama a un configurar nuestro ser con el de Cristo, que nos llama a un trabajar por nuestra conversión y la del hermano. Es una tarea pastoral, claro, pero aquí nosotros vemos pues que esto también nos compromete más. Aquellos que han recibido la filiación por medio del bautismo están llamados a trabajar hasta que juntos alcancemos esta verdad, esta unidad. Esta unidad de la iglesia, fíjense, no excluye en ella una legítima diferencia. A pesar de que hay una unidad, la iglesia respeta
la variedad de ritos, de lenguas, liturgia, tradiciones. No se celebra, por ejemplo, la Eucaristía de la misma manera en todas las partes de la Iglesia Católica. Hay iglesias que tienen su propia lengua, su propio rito, su propia liturgia, su propia riqueza. Es una unidad en la diversidad, ojo, una unidad que respeta aquellas riquezas culturales propias de cada tradición y de cada región. Por ejemplo, es significativo si nosotros hoy fuéramos a Japón, a Brasil, por poner un ejemplo, a Sudáfrica, a España, a Estados Unidos, y entramos en un templo católico, a pesar de la variedad de lenguas, a pesar de la variedad de costumbres, incluso a la posible variedad de ritos, nos sentiríamos en casa por esta unidad tan fuerte, ¿verdad? Nos sentiríamos entender todo lo que estamos viendo, saber el significado de cada uno de los gestos de la liturgia, de cada uno de los símbolos de la Eucaristía, por ejemplo. El medio para encontrar la unidad de la Iglesia subsiste en la fe predicada por los apóstoles, transmitida a los obispos como sus sucesores en comunión con el Papa. El Vaticano II, este concilio tan importante, nos dice: Cristo concedió la unidad desde el principio a su Iglesia. Sabemos que existe indefectible en la Iglesia Católica y esperamos que crezca cada día hasta la consumación de los siglos. A ver, ¿cuál es el fin del diálogo ecuménico? ¿Cuál es el fin de la unidad de la Iglesia? No es simplemente que nos podamos saludar sin reclamarnos, que ya es mucha ganancia, ¿verdad? Que nos podamos ver respetando al otro por lo que es. El fin de la unidad, el fin del ecumenismo es que algún día todos participemos de la misma Eucaristía. Es decir, la Eucaristía, el sacramento que alimenta, el sacramento que fundamenta y da sentido a esta unidad. Claro está, el principio del diálogo ecuménico es el bautismo, porque todos hemos recibido en Cristo, independientemente de y gracias al Espíritu Santo, independientemente de la profesión de fe, en el bautismo hemos recibido un principio de unidad con los demás cristianos, pero no se puede quedar ahí. El punto de llegada de esa unidad, el punto de plenitud, es la Eucaristía, que todos participemos de esa Eucaristía, de esa entrega de Jesús en sacrificio por la humanidad. El Papa Juan Pablo II, en el año 1995, a propósito, publicó una encíclica que se llama Ut Unum Sint. Tiene que ver con esa oración de Jesús, quiere decir para que todos sean uno. Y en el diálogo ecuménico con las iglesias ortodoxas, protestantes, el Papa pues dice que la división atenta a la unidad, que la división de alguna manera pues va contra el ideal de Jesús, ¿verdad? Pero que ahora mirándonos distintos estamos llamados a trabajar y pedirle a Dios ese don para que todos lleguemos a participar de la misma Eucaristía. La única iglesia de Cristo, pues, subsiste donde Pedro y los apóstoles conservan visiblemente la continuidad con los orígenes. Lo decíamos anteriormente ya. Dicha unidad también es, pues, una tarea. A esto se le llama ecumenismo. Esta labor debería estar presente, queridos catequistas, en todas las parroquias. Y nosotros mirando el sentir teológico, el sentir eclesiológico, pues a veces nos sentimos en deuda, ¿verdad? Entre cristianos nos podemos muchas veces nada más criticar, a veces los ataques yo también entiendo, de las sectas, pues son muy proselitistas, critican a la Iglesia Católica no buscando la conversión de esta, sino ganar adeptos. Pero nosotros debemos tener una actitud evangélica, es decir, pues no tener diferencias con el hermano antes de ir, o diferencias en este caso que denigren, ¿verdad?, al otro antes de ir al altar. Debemos pedir por ellos, pero también deberíamos hacer una tarea de forma que pudiéramos entender lo que ellos son, respetarlos, exponer el evangelio y también llamarlos a esta unidad. Ojalá que con los planes de pastoral actuales caminemos también en este sentido.
hasta lograr la perfecta unidad con aquellos que confiesan a Cristo como su Señor y Salvador. La iglesia es santa como segunda característica o nota. Pues es una de las afirmaciones tal vez que más nos cuesta sostener, que más nos cuesta hoy en día argumentar. Lo veíamos en la primera exposición, en la primera unidad, ¿verdad? Cómo la iglesia hoy en día pues es tan juzgada peyorativamente. Los escándalos recientes han pegado fuertemente y podemos decir que hablar de la iglesia en círculos comunes hoy no tiene buena prensa, ¿verdad? Nada escandaliza hoy en día más que afirmar que la iglesia es santa. Y sin embargo tenemos que decir que es el primer calificativo que más se aplicó a la iglesia en la antigüedad. ¿Por qué? A ver, ¿dónde reside la santidad de la iglesia? Pues tenemos que decir que en primer lugar no es específicamente, única o exclusivamente, no reside en la santidad de sus miembros. Lo que no nos justifica no llevar una vida santa, no, nada que ver. Pero la santidad de la iglesia proviene de la santidad de su fundador, que es Cristo el Señor. Fíjense cómo lo confesamos también, esta santidad presente en la Trinidad, ¿verdad? En toda la Trinidad. Lo decimos en la fórmula de la consagración, en la plegaria eucarística número 2, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Y solamente Dios es santo, sí, pero Dios nos ha querido llamar santos también a nosotros, o participar al menos de esa santidad. Dicen algunas sectas cristianas, ¿verdad?, que está mal aplicar el título santo a las criaturas, a los hombres, pero si nosotros vemos, por ejemplo, los saludos con los que Pablo se dirige en algunas cartas a sus comunidades, como en Corinto, en la carta también a los Efesios, en Colosenses, Pablo dirige sus cartas a los santos de Dios, es decir, a esa comunidad elegida, a esa comunidad consagrada por la sangre de Cristo. Por eso la iglesia es santa. Evidentemente, esta santidad que para nosotros es participada, porque solo Dios es santo, pues nosotros estamos también llamados a vivirla, cada uno de nosotros en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana. Así pues, la iglesia es indefectiblemente santa. Aparece una cita nuevamente de Lumen Gentium 39. ¿Cómo hacer tal afirmación cuando todos conocemos lo que decíamos ahora mismo, los defectos de su iglesia y de sus miembros? La iglesia es santa porque Cristo se ha entregado por ella, claro, porque Cristo ha muerto en la cruz, liberándonos en un sacrificio perfecto para llevarnos al Padre. La santifica perpetuamente, además, con el don de su Espíritu. Es santa porque posee los medios, esto hay que subrayarlo, de santificación y al autor de la misma, que es el Espíritu Santo. Una disculpa nuevamente la campana, voy a acercarme más para que se entienda lo que estoy diciendo. Por eso la iglesia está llamada a producir frutos de su santidad en su seno. ¿Cuáles son esos medios de santificación? A ver, ya los veíamos también en las otras diapositivas al inicio de este tema. Pues indudablemente la palabra de Dios que nos acompaña, que no solamente la palabra escrita, nosotros no somos una religión exclusivamente de libro. La palabra de Dios es el verbo encarnado. Ahora bien, lo que leemos en la Sagrada Escritura, cuando leemos la palabra de Dios, es la actualización de esa palabra que ha quedado plasmada también para nuestra santificación, para nuestra salvación. Pero la palabra en sí trasciende al mismo texto, ¿verdad? Tenemos los sacramentos, los 7 sacramentos, y tenemos otros medios de santificación presentes en la iglesia. Pero lo más importante es que esos medios nos han llegado por el autor de la misma santidad, el Espíritu Santo, que es la persona de la Trinidad que nos hace perfectos
o nos hará perfectos en la gloria del Padre, ¿verdad? Santificar, en este caso, significa plenificar y es el Espíritu Santo presente en nuestros corazones, presente en la iglesia, el que va llevando el rumbo de la misma hacia la gloria del Padre. Es santa porque la palabra de Dios ha sido conservada viva en ella, lo que decíamos, en su seno por la fuerza del Espíritu. Y también por los sacramentos, que ya los mencionamos, y los ministerios jerárquicos. Quiere decir que en esta estructura eclesial, más allá del devenir humano, más allá de las circunstancias históricas que parecieran contradecir esta santidad, pues también nosotros estamos llamados a trabajar en la santidad como una tarea y una tarea primordial. No podemos decir que ahora mismo seamos una comunidad totalmente santa, que no necesitamos ya de la gracia. Ese sería el peor error. Cada vez tenemos que trabajar más y cada vez tenemos que reconocer nuestro pecado. Y nuestro pecado humano, no hablo de los pecados morales, éticos, sino el pecado de separación, el pecado de egoísmo, el pecado de querer vivir sin Dios, que es la fuente de todos los pecados, denigran la presencia del Espíritu Santo en nosotros, en la iglesia. Por eso, queridos hermanos, queridos catequistas, tenemos que trabajar por vivir esta santidad, por asemejarnos en nuestra vida, ¿verdad? Con la santidad que la iglesia nos da y que nos pide. El primero en designarla así, fíjense, aparece en el siglo I, en su carta a los tralianos. Es un obispo que se llama San Ignacio de Antioquía. Él va camino al martirio y cuando va a este camino, que es interceptado, que es hecho cautivo para ir a Roma, en Roma va a morir víctima de las fieras, dirige unos escritos, unas cartas a las comunidades que él ha evangelizado y les pide que no vayan a Roma por él, que lo dejen morir porque él se va a ofrecer como trigo, como Cristo ahora es el trigo de Dios para nosotros. En la última cena partió el pan y se ofreció así. Ahora Él se ofrece como trigo en medio de los dientes de las fieras, triturado para Cristo, ¿verdad? Y Él llama a la iglesia santa, a esa comunidad, donde seguramente ya había muchos mártires. Es cierto, también esto hay que decirlo, los medios de comunicación hablan a menudo de los defectos, de los errores de la iglesia. Pocas veces se habla de los mártires, pocas veces se habla de tantas personas que entregan su vida al servicio del evangelio y con ello al servicio de la humanidad y al servicio de los más pobres, de los marginados, congregaciones, laicos, religiosos, sacerdotes, que han entregado su vida por la fe, que han entregado su vida desgastándose por el otro. Entonces debemos tener en cuenta que siendo santa, esto es también la iglesia de los pecadores. Fíjense bien, desde el principio en la vida de la iglesia hubo una tentación, la de tener una iglesia solamente de justos. Ha habido dos grandes herejías en ese sentido. Ya les hablaba antes de un teólogo católico que se equivoca, que luego va a ser continuar alguna de sus ideas, Marción, pero también el montanismo y donatismo. Eran movimientos elitistas que decían que en la iglesia debían estar solamente los justos, los que no pecaban, los que no se equivocaban. Máxime en momentos de persecución, donde muchos cristianos, por miedo, por cobardía, a la tortura, ¿verdad? A ese momento tan difícil del martirio, habían renegado de su fe. Pero los teólogos, sobre todo San Agustín, se van a enfrentar a estas herejías y dirá que la iglesia actualmente se encuentra en estado de crecimiento. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que Él no había venido a llamar a los perfectos, a los santos, a los justos, sino que venía a llamar a los pecadores. Nosotros tenemos que convivir con el pecado, ¿verdad? No quiere decir que pactemos con el pecado, que estemos de acuerdo con una vida disoluta, ¿no? Sino que entendemos que no podemos discriminar, que no podemos
hacer acepción de personas con criterios humanos, ¿verdad? Porque Dios es justo. La iglesia acoge en su seno a los pecadores como Cristo los acogió, pero lucha contra el pecado, no contra los pecadores, lucha contra el pecado y hacemos penitencia por todos los pecadores. La iglesia vive de la gracia, así sus miembros se santifican. Tiene el poder de curar a sus hijos en virtud de la sangre de Cristo y por el don del Espíritu Santo. Esto es importante también subrayarlo. Es una tarea, pero una tarea indudablemente en la que nosotros no caminamos solos, sino que lo hacemos a la luz de esta revelación y de la presencia del Espíritu. La iglesia es católica. Otra de las notas que confesamos en el credo que rezamos cada domingo y que nos habla de la universalidad de la iglesia. Viene de dos palabritas etimológicamente griegas, kat, que significa según, y holon, que significa totalidad. Quiere decir pues la iglesia de todo, la iglesia total, la iglesia de todo el conjunto, la iglesia universal. Nuevamente el primero que llama también católica a la iglesia es San Ignacio de Antioquía. Y él dice así: donde aparezca el obispo, allí está la comunidad. Así como donde está Cristo, allí está la iglesia católica. Entonces, el adjetivo católico, por un lado, tiene que ver con un sentido de universalidad, que ya les explicaba, y también de verdad. La iglesia católica es la iglesia universal y verdadera. Desde el principio, haciendo un análisis eclesiológico, incluso sociológico, podemos determinar lo siguiente. Los cristianos no formaban grupos exclusivos aislados, no, sino que formaban pequeños grupos, pero tenían la conciencia de pertenecer a un único cuerpo de extensión universal. San Ireneo, otro teólogo del siglo II, siglo III, en uno de sus escritos contra los herejes, dice lo siguiente: esta predicación, esta fe, es la que la iglesia ha recibido, y aunque la iglesia esté extendida por todo el mundo, la conserva cuidadosamente como si habitase en una sola casa, y en ella crece unánimemente, como si no hubiese más que una sola alma y un solo corazón. Como las lenguas son ciertamente diferentes en todas partes del mundo, pero la fuerza de la tradición es una sola e idéntica. Esta catolicidad de la iglesia, esta universalidad, nuevamente vemos, no se opone a la diversidad, al contrario, se hace más manifiesta en ella. Entre más variedad de ritos, de lenguas vemos, pero un solo sentir en la fe, un solo sentir eclesial hay, nos damos cuenta de esta universalidad. La catolicidad de la iglesia, fíjense bien, apúntenlo, responde al designio salvador de Dios, que es universal. Es decir, así como Dios quiere salvar a todos los hombres, esta comunidad debe tener esta amplitud y este criterio de llegar a todos los hombres y llevar ese designio salvador a todos, independientemente de su cultura, de su edad, de su lengua, de su tradición. Este designio se ha hecho presente en Cristo, que es uno. Cristo se hace presente en la iglesia y ésta recibe de él la plenitud y con ello también la plenitud de los medios de la salvación. Por lo tanto, la iglesia tiene una misión: reunir a todos los hombres en Cristo. Todos somos llamados a ser uno en Cristo. No sé si ustedes recuerdan cuando llegó el Papa Francisco al pontificado, la prensa, los medios de comunicación, la opinión global, veía con ojos, digamos, de cierta revolución en la iglesia el pontificado del Papa. Y decían que ahora sí había llegado un papa acorde al cambio que necesitaba la iglesia, ¿verdad? Decían, ahora sí este papa va a cambiar a la iglesia desde lo más hondo. Yo no dudo esto, seguramente es la intención del papa, pero más que esto todavía, el papa y Dios no quieren cambiar la iglesia por cambiarla, no, quieren cambiar el mundo. Quieren cambiar el corazón de los hombres, de todos los hombres. Y para ello, ¿cómo no? Pues se vale de la iglesia, que es la continuadora de la misión
de Cristo en el mundo. La iglesia de Dios es una y católica, pero se realiza y está verdaderamente presente en cada una de las iglesias particulares. Por muy chiquita que sea una diócesis, una capilla, ahí está presente la iglesia universal. En cada iglesia particular se hace presente. Se da en ellas y en cada una de ellas. Las iglesias particulares hacen visible, pues, en sus diferencias, la catolicidad de la iglesia. Último apartado de esta tercera sesión. La iglesia es apostólica. Apostolicidad significa que la iglesia está donde los sucesores de los apóstoles y el sucesor de Pedro están en comunión con los orígenes. La iglesia es una realidad que tiene sus orígenes en el mismo Cristo. Fíjense bien, aquí nosotros reconocemos, sí, una fundación divina, un origen divino de la iglesia por parte de su fundador, que es el Señor, que es Cristo, pero también reconocemos un talante humano muy grande. Pedro es esa roca en la que Cristo quiso ensamblar su iglesia, construirla. Fíjense cómo por ejemplo, si ustedes han tenido oportunidad de leer las biografías de los pastores fundadores de otras comunidades, se les ve casi pues inmaculados, ¿verdad? Personas iluminadas, sin errores, sin pecados. Y cómo en nuestra iglesia la concepción de la apostolicidad es una verificación de nuestra fragilidad humana. Los apóstoles, como veíamos en la parte cristológica, pues no son los mejores, hablando en términos teológicos, en términos morales, en términos antropológicos y psicológicos. Tienen errores, son humanos, pero en esa humanidad se ve la gracia, a tal grado que Pablo llega a decir, ¿verdad? Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí, pero se ve una humanidad frágil, una humanidad real en ellos, como lo es la iglesia, ¿verdad? Pero así la quiso Jesús. En los apóstoles todos nos sentimos en cierto sentido identificados por sus carencias, pero también por el llamado a la vida de la gracia, de la conversión. La misión de los apóstoles es continuación de la misión de Cristo. Y nosotros sabemos que aunque sean distintos, lo que da unidad al colegio apostólico es la confesión en Jesús como su Señor. A ellos Jesús les insufla el Espíritu Santo. A ellos les promete que lo que aten y desaten en la tierra quedará atado y desatado en el cielo. Ese origen apostólico es fundamental para hablar de la iglesia verdadera, de la iglesia una que Dios ha querido. En esta sucesión ningún obispo concreto sucede a un apóstol concreto, sino que es el colegio episcopal el que sucede al colegio apostólico. Así se ejerce, pues, la comunión con las iglesias particulares presididas por el sucesor de San Pedro. La sucesión apostólica opera por la consagración e imposición de las manos que confiere el don del Espíritu Santo. Recordemos cuando los apóstoles eligen, por ejemplo, nuevos sucesores, en el caso de Matías en Hechos de los Apóstoles, que es el primer gesto que tienen es la comunicación del Espíritu Santo, porque no le pertenece a cada uno, le pertenece a esa escuela de apóstoles, a ese colegio, a los 11, que ahora lo entregan a los nuevos, con una triple tarea. En primer lugar, de enseñar al pueblo de Dios, de regir y gobernar, conferidas a cada obispo. A veces hay comentarios, sobre todo en campañas políticas, ¿verdad? Cuando los obispos hablan de la responsabilidad de los cristianos de acudir a las casillas, de votar, de ejercer su deber civil y político, de que la iglesia no debe hablar de cosas que no sean, por así decirlo, sagradas. Y fíjense cómo en este triple ministerio de los obispos queda bien señalado, ¿verdad? La iglesia y sus pastores deben enseñar, regir y gobernar. Y por eso tenemos que enseñar en la conciencia, tenemos que enseñar en la vivencia de los valores cristianos y humanos. Es una responsabilidad de ellos, de los pastores.
En los primeros siglos de la iglesia se estructuraban listas de obispos para que así se asegurara la sucesión apostólica, es decir, entre obispos se escribían y decían, yo fui nombrado por tal obispo, este obispo a su vez por tal obispo y este obispo por tal apóstol. Se garantizaba esa sucesión apostólica. Por lo tanto, se entienden los sucesores de los obispos como los sarmientos de la semilla apostólica. Se trata de una tradición de hombres, claro, que entronca con la de los apóstoles, con su realidad, que habían recibido de ellos pues la misma facultad y las mismas potestades con las cuales Jesús dota al colegio apostólico. Es esto lo que garantiza la enseñanza de la auténtica verdad, como lo dice San Ireneo, porque no están diciendo cosas distintas a las que nos enseñó Jesús por medio de sus apóstoles. Pues de esta manera terminamos nosotros esta tercera sesión. Les agradezco por su comprensión, por su amabilidad y pues vamos a seguir en este sentido también nosotros pues trabajando en las siguientes clases para, al menos en la clase que nos queda, para hacerlo de una forma eficaz y que nos ayude también en nuestra vida de fe. Les agradezco. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente a todos los que están haciendo este curso de catequistas. Pues vamos a dar conclusión a nuestra sesión de cursos de eclesiología con esta última temática en la que hoy nos toca pues adentrarnos en este misterio de la iglesia como con las imágenes comunes que la conocemos. Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, y deberíamos agregar aquí también la de comunión que deberé mencionar al final. Nosotros sabemos, queridos alumnos, que pues, la iglesia comprende en sí misma también un misterio. Es decir, cuando nosotros nos aproximamos a una definición de iglesia, como lo hemos venido haciendo, lo hacemos respetando en todo sentido lo que significa la revelación. Es verdad que hay o habrá una parte de la misma iglesia que podemos explicar sociológicamente, humanamente, pero para entender a profundidad, en el sentido último, lo que es la iglesia, es necesaria la revelación. Y para ello, pues tenemos que acudir a la Sagrada Escritura. Y es aquí donde pues nosotros encontramos luces, encontramos fundamentos que nos invitan a meditar, que nos invitan a reflexionar y a comprender lo que es la iglesia en este misterio. Vamos a mencionar algunas de ellas. Yo les propongo tres, que ya las adelantamos: la iglesia como cuerpo de Cristo, la iglesia como pueblo de Dios y la iglesia como unión. Indudablemente puede haber más imágenes. Nosotros sabemos que estas tres son indispensables, pero habrá quien encuentre más, ¿verdad? La iglesia como sacramento universal de salvación, como lugar de los congregados, como asamblea, podríamos citar más, pero ahora vamos a centrarnos en estas que son las que tal vez teológicamente tienen más relieve y las más comunes a la hora de hablar de ella en relación a su pues verdad salvífica y sobre todo en relación a Cristo. La iglesia como cuerpo de Cristo. Es una imagen muy clara, muy ilustradora. ¿Por qué? Todos tenemos en cuenta lo que significa un organismo vivo o un cuerpo, ¿verdad? Es una expresión que la encontramos sobre todo en el Corpus Paulino. Referidas veces, San Pablo se refiere a la iglesia como cuerpo de Cristo. Una tradición que va a seguir, sin duda alguna, también la tradición de la iglesia. El mismo San Agustín hablará del cuerpo de Cristo años o siglos más tarde. Pablo en 1 Corintios 12 habla de la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Qué significa un cuerpo? A ver, pues todos sabemos lo que biológicamente representa. Un cuerpo, en primer lugar, es un organismo compuesto por diversas
partes y cada parte con una función muy específica. A tal grado que dice San Pablo, si llegara a faltar una parte a ese cuerpo, todo el cuerpo se ve afectado. Entonces nosotros sabemos que la cabeza de ese cuerpo es Cristo, pero todo el edificio, toda la parte que conforma ese cuerpo es muy importante. Y a este cuerpo nosotros hemos sido incorporados por medio de nuestro bautismo. Voy a enunciar brevemente esta cita. La encontramos, repito, en el capítulo 12 de la carta a los Corintios, donde Pablo va compartiendo también con ellos, pues, su idea de la salvación, ¿verdad? Su idea de la iglesia. Entonces vamos a meditar en ella para adentrarnos en esta realidad. Dice, pues así como nuestro cuerpo en su unidad posee muchos miembros y no desempeñan todos los miembros la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo, siendo los unos para los otros miembros, pero teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada. Si el don de profecía, vamos a ejercerlo en la medida de nuestra fe. Si es el ministerio, en el ministerio, la enseñanza, enseñando, la exhortación, exhortando, el que da con sencillez, el que preside con solicitud, el que ejerce la misericordia con jovialidad. Vuestra caridad sea sin fingimiento, detestando el mal, adhiriéndonos al bien. Pues bien, aquí encontramos una imagen bastante rica. Esta imagen expresa la diversidad de funciones y de cometidos que se dan en la iglesia en orden al fin de la salvación. Un cuerpo necesita, en primer lugar, ser vitalizado, es decir, necesita ser reavivado. Nosotros sabemos que la vida es un don de Dios. Bueno, Pablo entiende que el cuerpo vive gracias al don de la gracia de Cristo. Ha sido su entrega, es el amor, su sacrificio, lo que ha hecho que este cuerpo pascual viva. Pero en segundo lugar, y esto es muy importante, debemos nosotros anunciar, queridos catequistas, que por mínimo que nosotros pensemos es nuestra colaboración, nuestro esfuerzo en la iglesia, eso es muy importante en el conjunto de esfuerzos y de funciones de ministerios y de la realidad total de la iglesia. Nadie puede sentirse excluido del cuerpo de Cristo. Todos hemos sido llamados a una vocación que es la santidad, que la vamos a encontrar en nuestra Madre la Iglesia, pero también es cierto que todos podemos aportar algo importante para lograr lo que es la evangelización, la santificación del mundo. Por eso hoy, hermanos, pues, queridos alumnos, los invito a que meditemos en orden también a ver nuestra participación. A veces pensamos que la evangelización, que la catequesis, que las labores de liturgia, lo que hay propiamente en cada parroquia, en cada capellanía, en cada templo, es tarea del párroco. Y sí, el párroco ejerce un servicio donde debe pues coordinar todos los esfuerzos, pero en sentido estricto, todos estamos llamados a formar parte de este actuar y de estas funciones de la iglesia. La iglesia es cuerpo de Cristo porque nos hace partícipes de su misma vida y de su mismo espíritu. Dice San Pablo, todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un cuerpo y todos hemos bebido del mismo espíritu. Sin duda alguna, nosotros miramos nuestro bautismo como un acontecimiento especial de la gracia de Dios, porque sin pedirlo, sin tener un mérito alguno, hemos recibido esta filiación y nos hemos incorporado al cuerpo de Cristo. ¿Por qué menciono esto? A ver, los primeros cristianos, podemos decir al menos de los primeros 4 siglos, tuvieron circunstancias muy adversas para vivir su fe, circunstancias muy difíciles. Hoy nosotros
Hemos pasado por una etapa de 3 meses sin la celebración pública de nuestro culto, de nuestra fe, y nos ha parecido, pues hasta cierto punto, difícil, nos ha parecido algo que merma nuestra relación, nuestra oración, nuestra eclesialidad, ¿verdad? Imaginemos a los primeros cristianos. Ellos tenían que presidir y vivir los sacramentos a escondidas, muchas veces clandestinamente, porque la religión cristiana era perseguida. A muchos les podían hacer juicios, los podían torturar, simplemente por el hecho de declararse cristianos. Y muchos celebraban la Eucaristía, celebraban la catequesis reunidos en catacumbas, ¿verdad? Y el testimonio de ellos, de pertenecer a este cuerpo, debe ser para nosotros un aliento en nuestro camino de fe. Porque la vida de los mártires se asemeja mucho a la pasión de nuestro Señor, ¿verdad? De hecho, son partícipes de esta pasión, donde la fe se convierte en el baluarte, nuestro bautismo, que da sentido a todas las acciones que hacemos. Pues así es la iglesia, ¿verdad? Y cada uno de nosotros ha sido incorporado como miembro a este cuerpo universal. Somos cuerpo de Cristo porque tenemos a Cristo como cabeza, de modo que toda su vida desciende sobre los miembros. Esto, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, de la iglesia como cuerpo de Cristo, no debemos perderlo. Este es el fundamento. Los miembros son vivificados a partir de esta cabeza y cada uno de nosotros somos injertados en el cuerpo a partir también de la gracia de Cristo, ¿verdad? Una vez ya como partes de este cuerpo, bueno, pues ahora sí, por medio de los sacramentos nos toca participar de esta vida de Cristo. Por el bautismo somos incorporados a Él y es la Eucaristía el sacramento de plena incorporación a Cristo. Aquí tal vez conviene también hacer una breve valoración. Y yo creo que estos meses también de ausencia de los laicos en la celebración eucarística nos han hecho darnos cuenta del valor que tiene la Eucaristía en nuestra vida, del valor que tiene la Eucaristía en nuestra realidad personal y en nuestra realidad eclesial. ¿Por qué? Porque la Sagrada Eucaristía es el sacramento que da la unidad a la iglesia. De alguna manera, es el sacramento que mejor representa lo que la iglesia es y lo que está llamada a ser. Es decir, una liturgia donde el cielo se hace presente en la tierra, donde es Cristo el que preside, el que nos convoca y el que nos comparte su vida, todos como parte de su cuerpo. Por eso, hermanos, hoy, queridos catequistas, nosotros nos vemos pues también en deuda. Muchas veces no valoramos lo que significa este sacramento, lo que significa la realidad eclesial. La Eucaristía es el centro y el corazón de la iglesia. Fíjense cómo en la Eucaristía hay diversos ministerios, ¿verdad? Por eso simboliza la estructuración de la misma iglesia según los diversos dones y funciones que cada uno tiene en ella. Está el equipo de liturgia, yo me imagino, donde tenemos una estructura más clara, ¿verdad? Los monaguillos, los lectores, los acólitos, las personas de las ofrendas, el que hace la oración universal y el sacerdote, que el nombre de la comunidad preside, pero donde todos celebramos en el nombre del Señor. Esto es bien importante porque es tan importante la participación del laico que lee como del que recoge las ofrendas. Es tan importante el laico que escucha la misa con todo su corazón, con toda su devoción, vive y la celebra en su vida. Por eso, hoy en día la idea de cuerpo de Cristo debe también asemejar en nosotros esta idea de querer crecer en santidad a través de los sacramentos, a través de la oración. En la Eucaristía nos damos cuenta que no todos tienen la misma función, no todos tienen la misma función tampoco en la iglesia. Y aquí no hablamos de dignidades, no es que el ministro tenga más dignidad que el laico o que el laico tenga menos, no, claro que no, sino que hay que respetar los carismas y los ministerios en torno
a la idea de un solo cuerpo. Reunida la comunidad bajo el ministerio sagrado del obispo, se manifiesta el símbolo de aquella caridad y unidad del cuerpo místico de Cristo, sin el cual no puede haber salvación. San Agustín decía que nosotros tenemos que distinguir cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, indudablemente el fundamento último es la Eucaristía, ese cuerpo que ha sido entregado, ese cuerpo que ha sido puesto en sacrificio para nuestra salvación. Pero que ahora el cuerpo total de la iglesia es Cristo resucitado y nosotros como sus miembros. Esto es bien importante porque quiere decir que yo tengo una dignidad que no me la ha dado a mí misma, que me la ha dado mi adhesión a Cristo en el bautismo como parte de su cuerpo, y todo lo que a mí me afecte va a afectar a ese cuerpo indudablemente. Por eso también debemos promover asiduamente el que todos los cristianos bautizados respondan a esta llamada de pertenencia al cuerpo de Cristo. En todas las comunidades está presente Cristo, el cual con su poder da unidad a su cuerpo, a su iglesia. Precisamente este fundamento de la idea como cuerpo de Cristo es lo que nos permite también hablar de la iglesia con esta segunda imagen que vamos a presentar, que es como pueblo de Dios. Curiosamente y paradójicamente es la imagen más usual del Concilio Vaticano II para hablar de la iglesia que ha sido convocada a conformar un pueblo. Tiene una base histórica, salvífica, muy grande, porque ya vimos que desde el pueblo de Israel hasta la iglesia de nuestros tiempos, nos concebimos en torno a una comunidad convocada. Ciertamente esta idea nos dice que todos pertenecemos a este pueblo donde de algún modo no habría dignidades especiales, donde todos los cristianos tendríamos esta incorporación también al pueblo gracias a nuestro bautismo. El concilio habló como pueblo de Dios antes de hablar de jerarquía, a fin de mostrar que la jerarquía es un servicio establecido por Cristo y necesario para este pueblo, pero que solo tiene sentido efectivamente dentro del pueblo de Dios en su conjunto y como servicio al mismo. Hoy hemos avanzado mucho en el tema de la incorporación de los laicos a servicios que antes tal vez pensaríamos eran inusuales antes del concilio, ¿verdad? Muchas comunidades, ante la falta de vocaciones, ante la falta de sacerdotes, son regidas, son llevadas, evangelizadas por laicos. Y esto nos hace ver que el sacramento del orden, sobre todo ministerial, es un don para ese pueblo, ¿verdad? Pero que no otorgaría una dignidad por encima del otro. Todo lo contrario, es un servicio para el bien y para la santificación de la iglesia. La imagen de pueblo de Dios se ha recuperado de las fuentes más genuinas de la tradición eclesial. Las encontramos en la Sagrada Escritura y también están presentes en las primeras predicaciones de los cristianos, de los teólogos, de los padres de la iglesia. La imagen de pueblo de Dios ha sido recuperada precisamente por esto, porque tiene la ventaja de representar la dignidad de todos los miembros bautizados. Es más importante el bautismo que cualquier tipo de dignidad. Es el bautismo el que nos hace participar del sacerdocio común en Cristo, ¿verdad? Y nos otorga la dignidad de ser profetas, de ser reyes y de ser sacerdotes a imagen de Jesús. Permite afianzar, pues, la naturaleza comunitaria de la iglesia. Es un pueblo al que entran los gentiles y en el que Pedro ve realizadas las características del pueblo de Dios que Dios había elegido en Israel. Dice la primera carta de San Pedro. Me adelanté un poquito en las diapositivas, ahora vuelvo. Vosotros sois pueblo elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en un tiempo
no erais pueblo y ahora sois pueblo de Dios. Fíjense cómo aquí Pablo habla de esta gracia especial y de esta condescendencia que Dios ha tenido a lo largo de la historia de la salvación con Israel. La idea de pueblo no es nueva en el Nuevo Testamento, nosotros lo sabemos. Ha sido fraguada desde el Antiguo Testamento. Dios ha elegido un pueblo, una comunidad que es Israel, para ser su Dios. Este es el fundamento de la alianza. Ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Lo encontramos en Jeremías, en Ezequiel, en Isaías. Cuando el pueblo se siente perdido porque no tiene rey después del exilio, cuando el pueblo se siente desconsolado porque ha perdido el templo, cuando el pueblo se siente triste porque no tiene ya sacerdotes que efectúen los sacrificios para agradar a Yahvé, Dios los llama de entre las naciones y les dice que va a ser de ellos, por ejemplo, en el profeta Ezequiel nos dice una nación nueva, una nación santa, con un corazón nuevo. Pues estas promesas mesiánicas, estas promesas escatológicas y salvíficas son recuperadas y son hechas realidad en el Antiguo Testamento, donde ahora el pueblo ya no es perdonado, ya no es asimilado y asumido por Dios por los sacrificios que ofrece, no, sino por el único sacrificio que es el sacrificio de Cristo. Pablo da unos títulos que deberíamos nosotros tener en cuenta, ¿verdad? Como iglesia. Vosotros sois pueblo elegido, sacerdocio real, nación santa. Son títulos regios, son títulos de santidad, de elección, ¿verdad? Yahvé, el Dios de Jesucristo, el Abba, el Padre Celestial, nos ha hecho su pueblo en el Hijo. Estrictamente el pueblo de Dios era el pueblo de Israel, pero gracias a la encarnación, gracias a que el Evangelio ha roto las fronteras judías, hoy nosotros también somos parte de ese pueblo y no con menos dignidad, sino esperando también que todas las promesas mesiánicas y salvíficas lleguen a su plenitud el día en que Jesucristo se manifieste como Rey de todas las naciones en la parucía. El pueblo de Dios tiene su origen en la vocación de Dios. Es Dios el que convoca, como Israel. Un pueblo que Cristo se ha adquirido con su sangre. Este pueblo ha de ser santo como corresponde a un pueblo que es de Dios. Esta era tal vez la primera tarea que tiene Israel ante sí, ¿verdad? Ser una nación santa como Yahvé es santo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que ser parte del pueblo de Dios implica también una tarea de tener en cuenta que la iglesia, que nuestro peregrinar, pues no es el horizonte temporal, ¿verdad? La iglesia camina como pueblo hacia un horizonte de eternidad, donde todos seremos finalmente ese rebaño que Dios conduce, que Dios guía, que Dios apacenta en torno a su misericordia. Por ello, pues, alumnos, esto nos debe hacer ver que nuestra labor catequética no es menos importante que la de cualquier otra labor que se ve en la iglesia, ¿verdad? No, al contrario, es fundamental porque somos parte de un pueblo y de algún modo lo que yo haga bien, lo que deje de hacer, afecta también a los demás, ¿verdad? Esta idea de pueblo nos dice de que Dios salva también comunitariamente, no salva aisladamente a cada individuo aparte, digamos, en su vida, en su realidad personal. No, Dios nos salva, pero nos salva a todos. Todos somos llamados a formar parte de este pueblo. Es un pueblo con una misión: anunciar las alabanzas de aquel que lo ha llamado. Quiere decir que debe ser un pueblo alegre, un pueblo que evangelice, ¿verdad? Un pueblo que viva, que tenga como cimiento la llamada a la santidad. Es un pueblo que no nace de la decisión de sus miembros, sino de Dios. Nosotros lo veíamos en la primera
En la primera unidad, en la temática que analizábamos, cómo es Dios el que convoca desde la eternidad. Y nosotros hemos sido incorporados a ese pueblo. Aquí nuevamente retomo el ejemplo de los mártires, de los primeros cristianos. A pesar de las persecuciones, de las dificultades, ellos vivían su fe, tenían que pasar un proceso catecumenal de 2 años al menos, donde eran vigilados en su vida práctica, en su vida cotidiana. Los primeros cristianos tienen que renunciar a las fiestas, las armas, a lo que les ofrecía aquel mundo, sobre todo romano. Hoy nosotros tenemos la ventaja de que hemos sido bautizados, hemos sido incorporados a Cristo sin que se nos pida nada a cambio, ¿verdad? Se les pide el compromiso a nuestros papás y padrinos, pero la iglesia nos da el bautismo como un regalo de Dios. Después ya cada uno de nosotros tenemos que meditar si nuestra vida, si nuestro testimonio es conforme a lo que nos pide este pueblo, el pertenecer a este pueblo. Todo el pueblo posee una responsabilidad en la iglesia, evangelizar y santificarse en ella. No solamente se trata de sacar provecho para mí, hacer oraciones a Dios y ver los bienes que me da la iglesia. No, también yo tengo como pueblo una responsabilidad de llevar el evangelio al otro. Todos los fieles han sido incorporados a Cristo por el bautismo, de modo que por él se hacen partícipes del sacerdocio del Señor en la triple función que mencionábamos antes: ser sacerdotes, profetas y reyes. Los fieles son sacerdotes en cuanto que los miembros del pueblo de Dios, sellados por el carácter bautismal, son nación santa y consagrada, que ha de ofrecerse a Dios como ofrenda viva y agradable. Es precisamente en la Eucaristía, nuevamente, culmen de la vida cristiana, donde ejercen todos los fieles este sacerdocio, que se llama sacerdocio universal. Toda la vida, podemos decir, de la iglesia y de los fieles es sacerdotal, de santidad, y tiene que culminar en la Eucaristía. Por eso la Eucaristía no puede ser para nosotros un sacramento o una obligación a la que vamos, porque si no, estamos dejando detrás un precepto nada más, no. Al contrario, la Eucaristía significa para nosotros ese momento de adhesión personal, ese momento en el que Dios nos comunica su gracia por amor y se nos da el mismo como sacramento, ¿verdad? En el cuerpo y la sangre de Cristo, pero aparte, un sacramento que constituye a una comunidad que se llama iglesia, un pueblo. Y aquí ahora pues entra toda una reflexión eclesiológica. El ser testigos de Cristo es donde radica nuestra misión profética. Nosotros sabemos que profeta es aquel que habla en nombre de Dios, pero también el profeta es aquel que anuncia la llegada de la salvación y denuncia aquellas cosas, aquellos pecados que se oponen a este reinado de Dios. Si nos tomamos en serio esta triple función que nos da el bautismo, sin duda alguna puede cambiar nuestra realidad pastoral, nuestra realidad eclesial, porque somos profetas en nombre de Cristo, ¿verdad? El bautizado es profeta en cuanto es testigo de Cristo. Anuncia y da razón de la salvación, pero también denuncia aquellas realidades que no se ordenan según lo que Cristo quiere. Por eso, el pueblo de Dios solo existe como comunión de fieles y pastores. No quiere decir que ahora los fieles sean más importantes que los pastores o a la inversa, no, sino que todos tenemos una base común que nos hace hijos de Dios, que nos hermana, que es el bautismo y que nos incorpora a Cristo. Por eso hoy pues es tan importante el suscitar la participación de los laicos, de los fieles en las distintas tareas de la iglesia, porque nosotros sabemos que el evangelizar es una tarea que Cristo encomienda, sí, a sus discípulos, pero en el que todos nos insertamos, ¿verdad? Vayan y anuncien a todo el mundo el evangelio. Todo cristiano está llamado a vivir la santidad de vida por la vocación bautismal
a una forma radical de seguimiento y configuración con Cristo por medio de los consejos evangélicos: castidad, pobreza y obediencia. Es decir, así como Dios en el Antiguo Testamento se reserva un pueblo que es Israel, ahora nosotros hemos sido elegidos de la misma manera por Cristo, que nos convoca y que nos da la dignidad de ser su pueblo congregado. Para finalizar, aparece esta tercera imagen, que es la imagen de la iglesia como comunión. El fundamento último de nuestro hablar de la iglesia como comunión, como misterio de comunión, es lo que hemos venido anunciando desde el primer capítulo. La iglesia es imagen e icono de la Trinidad, o si lo queremos ver de otra forma, de la comunión trinitaria. Los padres de la iglesia, que son los primeros cristianos que reflexionaron acerca del misterio de la salvación, comparan muchas veces a la iglesia con la luna y dicen que así como la luna no tiene luz propia si no es por el sol, así también la iglesia no tiene luz propia si no es por Cristo resucitado. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que todo lo que es la iglesia se explica gracias al don de la encarnación, al don de la salvación. La iglesia es una comunión interior y exterior, es decir, estamos llamados a vivir la comunión, la vida de unión con Cristo, significada por la mediación de Cristo, es decir, esa comunión de fe, esperanza y caridad. Pero también hay una comunión exterior de disciplina y vida sacramental. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hoy tal vez no le hemos dado el peso sustantivo que merece. Decir que somos un pueblo en comunión significa que aquí en la cuestión de la salvación que Dios nos ofrece, que a nosotros nos ha llegado gracias a esta comunidad, no camina cada uno por su lado, sino que vamos todos como pueblo junto al otro a esta realidad de salvación, a esta realidad de vida. Esta comunión de la iglesia tiene su origen en la Trinidad y claro, su artífice es el Espíritu Santo. Puede haber, nosotros ya lo hemos visto, diversidad de argumentos, de razones, de pensamiento, de lenguas, pero una misma fe, un solo Señor, ¿verdad? Un solo bautismo. Y así como Dios es comunión de amor, es comunión y plenitud de vida, así la iglesia está llamada a ser entre sus miembros plenitud de comunión. Todos los días deberíamos pedirle esto a Dios, ¿verdad? Que nos conceda la comunión con el semejante, con el prójimo y a nosotros como iglesia. Es una comunión de iglesias y una comunidad jerárquica. Los fieles pertenecen a la iglesia que Cristo fundó y que es dirigida por los sucesores de Pedro y los demás apóstoles. Esta comunión es lo que nos garantiza estar engarzados, estar anclados a la comunión apostólica. Es decir, nosotros hoy tenemos las mismas posibilidades de encontrarnos con el resucitado en nuestro presente, en nuestra vida, como lo tuvieron los primeros cristianos, incluso los que convivieron con ellos, gracias a esta comunión. Gracias al Espíritu Santo que nos trae esta experiencia del resucitado y nos pone en íntima unión con Él, ¿verdad? Pero aquí no termina la comunión, ahora nosotros tenemos que expresar esa comunión que experimentamos con Dios de manera horizontal, con los demás, con mis hermanos bautizados. Es una comunión de iglesias y una comunión jerárquica. Gracias a este misterio de comunión, pues la iglesia camina como un solo cuerpo, la iglesia camina con una realidad ciertamente conformada por nuestra humanidad, pero que camina hacia la comunión celestial. Los fieles pertenecen a la iglesia que Cristo fundó y que es dirigida por los sucesores de Pedro, pero también, como decíamos, los demás apóstoles.
Así la iglesia es la familia de los hijos de Dios, la comunión de los santos. Aquí entra otra cuestión muy primordial, porque nosotros hablamos de la iglesia generalmente teniendo como referencia única la iglesia visible, los edificios tal vez, o los cristianos, las celebraciones, los sacramentos, la jerarquía muchas veces. Pero se nos olvida que la iglesia total de Cristo la conforma así, esta iglesia peregrina, terrestre, con una estructura, con una visibilidad, pero aparte es la iglesia de la comunión de los santos, la iglesia celestial, es decir, aquellas personas que han vivido de cerca el Evangelio de Jesús y que tal realidad después de la muerte, esta amistad se ha hecho mucho más fuerte, ¿verdad? Es aquí donde nosotros deberíamos también tener nuestra esperanza. Nosotros somos ciudadanos del cielo, simplemente somos peregrinos en este mundo. Nuestra realidad última, la realidad última de la iglesia es formar parte de la comunión de los santos con el coro de los ángeles, donde alabaremos algún día a Dios y hacia allá caminamos. Todas las diferencias que podamos tener como personas, como iglesia, debemos tener en cuenta, deben ser, pues, ahora sí, purificadas, deben ser reconciliadas desde este horizonte último de eternidad que es la comunión de los santos. Es decir, comunión en las cosas de fe en la que nosotros vivimos, en las cosas santas, en la fe en los sacramentos, pero también debemos experimentar una comunión entre las personas, entre nosotros por la caridad. La iglesia está conformada también, lo que decíamos, por los que están en el cielo. Y aquí no pensemos únicamente en aquellas personas que han sido reconocidas públicamente por haber llevado una vida comprometida con Jesucristo, los santos, los mártires, que de forma oficial han sido declarados santos o beatos, ¿verdad? Aquí podemos pensar en muchos de nuestros amigos, de nuestros familiares que se esforzaron en vivir santamente, en vivir el Evangelio. Ahora forman parte de esta comunidad de la Iglesia Celestial y es a la que nosotros peregrinamos como comunidad eclesial terrena. La comunión última de los santos tiene como fundamento también la comunión intradivina de la que son partícipes. Esta es la comunión que nosotros anhelamos, ¿verdad? Que fortalecemos con nuestra santidad y a la que ofendemos también con nuestro pecado. María, como Madre de Dios, tiene sin duda alguna, junto con los santos y los apóstoles, un puesto especial en esta comunión como intercesora. Pues hoy debemos mirar nuestra realidad de iglesia y pedirle a esa comunión de santos que interceda por nosotros, que todavía no hemos alcanzado el fin de nuestro peregrinar y confiamos algún día desde la misericordia divina, pues alcanzarlo para nuestra santificación. Pues es de esta manera como terminamos esta cuarta sesión. Agradezco mucho la atención puesta y quedamos también abiertos para cualquier duda, para cualquier aclaración. Muchas gracias y que Dios les bendiga a cada uno.